En fin, situaciones que a veces hay que denunciarlos tal y cual es, y por qué ignorarlos o soslayar. Finalmente, aquí tan solamente estamos para decir la verdad, para transmitir lo que la población en cierta manera siente y percibe con estas denominadas megaobras. Qué increíble, y pensar que con esta huachafería, Huancayo tiene el rótulo de la ciudad más moderna o algo así, que en cierta manera es el eslogan de este gobierno municipal. Ni más moderna, ni más emprendedora, ni más nada. Todo indica de que con esta obra, antes de avanzar, hemos retrocedido. Ahora queda tan solamente esperar cuánto va a durar. Pero sobre este tema vamos a seguir hablando. Ustedes ya están en el mismo centro de la información a través de Me Importa un Camino. Así estamos empezando el programa. Tan cierta esta frase, cómo no ser indiferentes y cómo no mostrarnos verdaderamente así, lacónicos ante situaciones indiferentes de parte de algunas autoridades. Pero bien, hablábamos de la Plaza de la Constitución. Miren, esto a medida que va pasando los días, seguramente mucha gente va a llegar, no sé si por curiosidad o algunos tal vez para tener un poco de rabieta. Pero tengan mucho cuidado, si van a la Plaza de la Constitución, lleven botas, porque si no van a terminar así, porque esta plaza parece que no tiene ni pies ni cabeza su remodelación. Lacónica la imagen que en estos mismos instantes muchas personas han acudido al Parque de la Constitución y vaya, los desniveles, absolutamente todo, los tachos que ni siquiera han sido adquiridos nuevos, sino han sido tan solamente repintados, ni qué decir de los faroles y el piso. Bueno, da mucho que hablar. Vamos a ir rápidamente a más informaciones y por fin, mañana se estaría inaugurando o se estarían iniciando las labores en el Colegio Santa Isabel de Huancayo. Sí, aquel colegio que ha demandado la inversión más cara de todas las instituciones educativas a nivel nacional. Hoy día estuvimos por esas inmediaciones y vaya con lo que nos hemos encontrado. Parece que no ha habido un trabajo de sensibilización en las inmediaciones del colegio por una sencilla razón. Personas inescrupulosas que empezaron a regar desperdicios en uno o en varios de los accesos del mencionado plantel. Nosotros estamos comenzando las clases con estudiantes, con todos, tanto los del turno mañanas como los del turno tardes. Para ello, el día sábado hemos tenido una reunión de emergencia en la cual el director ha salido a convocar el jueves pasado, viernes y el mismo sábado. A ese llamado ha venido más o menos un 45% de padres de familia, con la cual han formado los comités de aula
pero provisionales. ¿Cuál es la finalidad de este comité? Ha sido la que usted ha podido observar. El día de hoy han ingresado a todos los papás, que son 910 papás, porque por cada aula, que son 130, han ingresado 7 representantes a hacer la recepción de la obra. Han tenido un acta de recepción donde han puesto todas las observaciones. Si las mesas están descuadradas, si una patita está más chica que la otra, han puesto todas las observaciones al costado. Han observado, incluso el auditorio ya debe estar limpio, hay polvillo, hay arenilla, y con el zapato estamos rayando el piso, entonces no estamos conservando. A lo que voy, las aulas, profesor, ustedes, así como a nosotros, a los maestros, nos designan, nos exigen y cumplimos nuestras metas. Creo que ahora ha llegado el tiempo de decir, amigos, de limpieza en este caso. Del caso. Pero subsanaciones, cuando ya prácticamente van a iniciar las clases, ¿esto no va a colisionar en algo, profesor? No, porque se ha conversado con los representantes de la empresa, con los representantes de la Gerencia Regional de Infraestructura, que las reparaciones la empresa lo va a realizar a partir de las 7 de la noche. Como es trabajo todo en madera, por ejemplo, la mayor cantidad de observaciones ahorita los están ordenando, vamos a empezar a observarlas, pero cuando nosotros empezamos a venir a hacer trabajos de campo, las observaciones a manera de muestreo, donde hemos encontrado mayor deficiencia ha sido en las mesas. Vaya situaciones que se presentan en el colegio. Hay N cantidad de observaciones precisamente estos trabajos. Más adelante vamos a mostrarles cuáles son esas observaciones. Las carpetas completamente inadecuadas, las instalaciones eléctricas, en fin. A pesar de ello, para mañana están citando al inicio de las labores escolares precisamente en el emblemático Santa Isabel. Ojalá nomás que este tema no traiga mayores consecuencias, porque algunos también pretenden manejarlo de manera política. Bien, y la noticia del día, aparte de muchos consideran mamarracha, remodelación de la Plaza Constitución, ha sido precisamente un audio verdaderamente escandaloso, donde el protagonista es el alcalde de Chilca, José Auqui Cosme, quien admite haber recibido de una promotora determinada cantidad de dinero, 8.000 soles, y para pagárselo dice a un fiscal. Vamos a escuchar esta primera parte que en verdad parece tener sentido y parece tener razón. No, en desesperación, no, yo necesitaba plata para pagar al fiscal y para que me dejen en limpio, me ha dado 8.000 soles. Les juro, eso es todo lo que he recibido. Y ahora si me van a cuestionar eso, a la mierda, pero no, asumo la responsabilidad. Eso es lo que me ha dado la promotora. Ha sido un propósito. Polémica la declaración de José Auqui, quien, bueno, con lisuras y todos, aparentemente en una reunión, admite haber recibido los 8.000 soles de parte de la promotora para dárselo a un fiscal. A propósito, el alcalde hace poquito nomás estuvo literalmente con la soga en el cuello por un tema verdaderamente escandaloso que ha demandado la intervención, y casi se encuentran flagrantes hechos cuando él y su personal solicitaban cupos a los trabajadores contratados justamente para solventar los gastos de su agrupación política. En tal sentido, parece que el nombre del fiscal ya tiene nombre propio, quien habría recibido los 8.000 soles. Pero ¿qué dice el presidente o el coordinador de los fiscales de la Fiscalía Corporativa Anticorrupción? El señor, para empezar, ni siquiera enterado de este audio escandaloso que embarra a uno de sus integrantes de esta Fiscalía Corporativa, pero por lo menos despertó de su letargo y dice que va a iniciar acciones de investigación. No, en desesperación, no, yo necesitaba plata para pagar al fiscal y para que me dejen en limpio, me ha dado 8.000 soles. Les juro, eso es todo lo que he recibido. Y ahora si me van a cuestionar eso, a la mierda, pero no, asumo la responsabilidad. Eso es lo que me ha dado la promotora. 8.000 soles para que la limpien de un proceso. Que ha dado 8.000 soles a un fiscal. A un fiscal que habría coimeado. Bueno, estaríamos hablando de un delito, ¿no? Evidentemente que eso tiene que ser investigado, y le pediríamos a ustedes más bien, si tienen la fuente,
que nos puedan proporcionar, ¿no? Y de todas maneras se va a disponer una inmediata investigación de eso, porque es una noticia criminal. Vamos a disponer en el día que la Fiscalía de turno se pueda abocar a ese conocimiento de ese hecho. Porque una autoridad que esté denigrando a una institución nos parece grave. Claro, o sea, decir que le ha dado dinero a un fiscal, pero sin decir nombre, bueno, es ignorar a toda la institución, ¿no? Porque queda la incertidumbre de quién es. Independientemente de que la Fiscalía tiene, como toda institución, puede tener buenos o malos elementos, pero nosotros tenemos que preocuparnos por eso y que se investigue de inmediato y se sanciona y se separe a la persona que esté involucrada en eso, ¿no? ¿Es posible que este alcalde, siendo autoridad, sea denunciado por un acto de difamación? Porque alegremente uno no puede mencionar de que dio 8.000 soles a un fiscal para que lo libre, ¿no? Claro, en caso de que no se pueda, digamos, que haya sido un infundio lanzado por esta autoridad, tendría que ser sancionado, y eso el Ministerio Público se encargaría de ver la forma de procesarlo, ¿no? Qué terrible, ¿no? Decíamos que el alcalde de Chilca, junto con algunos de sus funcionarios, estuvieron literalmente acorralados hace poco nomás, en diciembre, cuando justamente se denunció y se develó un acto por demás grosero y escandaloso, que lo practican en todas las municipalidades, es cierto. Lo único que hace falta es denunciar los hechos y además poner en manos de las autoridades para poder justamente iniciar alguna acción penal en contra de aquellos que tienen la perversa actitud de cobrar cupos a los trabajadores. Sobre eso él estaba siendo investigado, bueno, inclusive pidieron una prisión preventiva que debió cumplirse, que debió en cierta manera ejecutarse. Ahora entendemos por qué el fiscal que habría recibido esos 8.000 soles, bueno, pues en vez de dar una puntería certera al corazón del investigado, se iba por todos sitios, una sustentación de pedido de prisión preventiva ambigua, fofa, un poco inconsistente, y obviamente finalmente le denegaron ese pedido de prisión preventiva. Entenderíamos entonces a estas alturas por qué le denegaron la prisión preventiva. ¿Será que no le puso demasiado empeño para poder justamente sustentar sus elementos de convicción al momento que hacía su correspondiente realización? Los 8.000 soles habrían servido, bueno, suponemos, ¿no? Suponemos y planteamos como una hipótesis, habría servido justamente para poder hacer un pedido de prisión preventiva tan inconsistente, tan anémico como el que se ha podido percibir aquel día. Podrían ser una de las razones, porque miren ustedes, las mentiras tienen patas cortas y a estas alturas como que se sabe cuánto habría costado justamente hacerse al tonto, hablando en un sentido figurado, este pedido de prisión preventiva, y finalmente ahora se conocerían por cuánto y a costa de cuánto. Amigos, nos vamos a ir a un breve corte. Esto es Me Importa un Camino. Gracias por la sintonía a todos los amigos que nos siguen a través de Exitosa Televisión Canal 50 en todo el Valle del Mantaro, y por supuesto también a quienes en estos mismos instantes nos escriben y nos sintonizan a través de las redes sociales. Nos dicen muchos que debería haber un trabajo más exhaustivo sobre la investigación a José Auqui. Creo que estamos de acuerdo, y inclusive la misma Fiscalía anuncia de que en caso de prosperar este tema, no descartan iniciarle algún tipo de acción penal por el delito de difamación a la institución. Ojalá prospere eso. Volvemos tras este breve corte.
comenzó el partido más importante de tu vida. El primer tiempo será difícil, pero poco a poco y con esfuerzo ganarás confianza. Tener suerte no está mal, pero nunca bajes la guardia. Aprovecha las oportunidades. Verás que con la ayuda de tu equipo, el partido saldrá adelante. El fútbol es como la chamba. Hay que sudarla para ganar. ¡Vamos Perú! ¡Estamos en el Mundial! En esta campaña escolar pide tu crédito rápido, con cuotas chiquitas y sin tanto papeleo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Retomamos las noticias, vamos rápidamente a algo que en cierta manera ironiza las actividades de los políticos. Por ejemplo, hay una caricatura bastante especial, Mercedes Arauz ofreciendo ahí 20.000 soles por los congresistas, al mismo estilo fujimontesinista. Eso se ha deslizado justamente de una entrevista que le hicieran y en cierta manera, pues, el ingenio y la criollada justamente de los caricaturistas saca esto, $200.000 por cada cabeza de los congresistas. Ese sería el precio que estarían ofreciendo justamente para poder hacer resistencia a este pedido de vacancia. Y hablando de vacancia, mire, hablando de investigación y actos de corrupción, Susana Villarán, ayer se denunciaron en varios programas dominicales de que sus funcionarios de entera confianza del municipio metropolitano ahora están al lado del fiscal de la nación como asesores. Vaya, y este meme es verdaderamente lacónico y patético. Huancayo de luto, con justa razón, mamarracho de parque que nos han entregado. ¿Qué más tenemos? Bueno, se va a caer. ¿Y quién es el piloto? Parece que esto se consumaría este próximo 22, cuando definitivamente los representantes, dice que nos representan, ¿no?, en el Congreso de la República van a debatir seguramente este tema, y esto es en cierta forma algo que se convierte en un clamor ciudadano. Todos estamos esperando, a pesar de los lloriqueos de Alejandro Toledo del pasado fin de semana, todos estamos esperando que de una vez por todas circulen y se conozca realmente la verdad. ¿Cómo son las cosas, no? Y somos tan como una sociedad bipolar. En su mejor momento todos ensalzaban y adulaban a Pedro Pablo Kuczynski. Ahora que está por estas situaciones, todos están que piden también la vacancia. Y esto es bastante curioso. Por distintos puntos de Huancayo han empezado a aparecer estas pintas. No sé si es de un contendor similar a él o algo así, porque contrasta bastante con las pintas iniciales que habían inundado en todo el Tambo. A propósito de este señor, hoy ya lo hemos captado casi haciendo negociazos en la Dirección de Energía y Minas. Vamos rápidamente con más informaciones. Hay una situación bastante preocupante que se presenta en la primera capital histórica de nuestro país, Jauja. Resulta que al alcalde no se le ocurrió mejor idea que crear una zona rosa, un bulevar en el mismo centro de la ciudad. Pero esto no tendría nada de malo si no fuera porque está colisionando con los intereses de algunos empresarios a quienes la semana pasada les arrebató absolutamente todo, y esto está generando un espiral de violencia. Como ustedes verán, prácticamente se han llevado los bienes, nuestro patrimonio, sillones, equipos de sonido, parlantes, consolas, todo prácticamente sobre lo que refiere a la... Ahora, para que ellos intervengan de esa manera, mínimamente debe haber participado la ejecutoría coactiva.
Y para eso debieron haber sido notificados. ¿Hubo eso? No, ¿Se cumplió? No estuve presente en la ejecutiva coactiva, la fiscalía. La policía llegó después de media hora. Ellos haciendo abuso de su autoridad han entrado, se han llevado las cosas. Prácticamente han vulnerado nuestros derechos. ¿Amparándose en qué es que ellos le arrebatan sus Ellos bienes? manifiestan que yo no tengo licencia, pues la licencia me ha otorgado, me ha dado una carta a poder la señora Marilena Iguchi, cual ella es propietaria del local, ¿no? Del nombre y del local de la discoteca. Entonces ella me ha hecho una carta a poder, como yo administrador directo de la discoteca, entonces yo le hemos enseñado ese día eso a los señores. Muchos aquí concurren y ven que aquí muchos muestran su arte, lo que es de la tunantá, se explayan señoras, señores, mismo bailantes de la tunantá, vienen aquí a seguir disfrutando y véanlos cómo se sentirán verlos su peña cerrada y me imagino que pasan. ¿Qué intereses hay de por medio para poder erradicarlos a ustedes y llevarlos a un lugar que ni siquiera reuniría en condiciones? La verdad que yo incluso me causa mucha lástima que cuando se expresó antes de seguir el alcalde diciendo que Peñas Raíces ni el Maroma tienen espacio a ese bulevar. Con eso que me está demostrando que es quererme sacarme de aquí y no darme espacio, entonces yo prácticamente quiero que yo me vaya de aquí y siendo yo neto jaujino. Situaciones que se dan, ¿no? Vaya, algo por el estilo también debería estar ocurriendo en Huancayo siempre y cuando hubiera iniciativas de mínimamente querer ordenar este negocio de los giros especiales que trae inseguridad, trae prácticamente tantos otros delitos y enfermedades conexas a la sociedad. Pero vamos con esto que también implica cómo es que se están haciendo marchas, ya que ni siquiera tendrían sentido. Por un lado, apoyando la iniciativa del alcalde, mientras que otro sector se resiste a cualquier tipo de innovación, vamos a denominarle así, justamente de este tipo de negocios en Jauja. Hermanos de la provincia de Jauja, a las personas que están preocupadas, a todas las personas que han mostrado su interés en que Jauja efectivamente no tenga chinganas de mala muerte. Bien, vamos rápidamente sobre este tema y miren, hay ciertos enfrentamientos y todo indica de que esta espiral de violencia va a continuar por el transcurso de los próximos días hasta que ojalá lleguen a un debido entendimiento. Hoy día hubieron movilizaciones tanto a favor y en contra y al final quien salió muy mal parado es el alcalde porque pretendía en cierta manera convencer a un sector de la población y al final, como quien diría, fue por lana y salió trasquilado. Nos referimos al alcalde de Jauja, Iván Torres. Ya derogar esta ordenanza municipal 26 y 27. No debemos permitir que funcione esto, porque ustedes se van en diciembre, señores, y no sabemos si el siguiente alcalde que asuma la municipalidad haga lo mismo. Por eso, señores, tenemos que pensar muy bien. Ahora es que debemos de anular. Bien, acaba de salir el alcalde de la provincia de Jauja. No puede venir a quitarle el micro a la señora. Tiene que pedir permiso, tiene que consultar para poder conversar.
Él no puede venir de manera prepotente a querer quitar el micro. Hay que tener en cuenta, es una movilización pacífica. Es una movilización pacífica. Jauja se respeta, Jauja se respeta, Jauja se respeta, Jauja se respeta. Hay gente que se resiste no quiere la participación del alcalde, pero alcalde, ¿qué ha pasado? Lo están llamando, pero no le dejan hablar a usted. Es lamentable. Yo tengo que dar explicaciones, tengo que en realidad dar a conocer, y le estamos invitando a pasar a los manifestantes y no nos dejan hablar. Y quienes están tras esta manifestación. Vaya, qué tal impotencia de parte del alcalde Iván Torres, casi con la lágrima en los ojos y con el nudo enorme en la garganta. ¿Qué pasa cuando lamentablemente no se socializan determinados temas para poder justamente ejecutar, pero siempre en cuando haya pues un consentimiento social, una anuencia social como le llaman? Se pretende instituir un bulevar en cierto sector que forma parte dentro del área monumental de Jauja, y hay un sector de la población que se niega, y también otro sector que tienen sus intereses creados, los conductores de los giros especiales. Al final el alcalde es como que estaría arando en un desierto porque propuso, dispuso e impuso justamente sus medidas y sus razones, y hoy, cuando supuestamente debería haber entrado a un diálogo con la población, se fue, como muy bien lo hemos visto, casi con el rabo entre las piernas. Bien, vamos rápidamente con más informaciones y soltamos este video. La verdad es increíble. ¿Quién está actuando detrás de esta fachada? Fíjense, son miembros del serenazgo del distrito de Pichanaki, alegre y campantemente, cargando material publicitario de Alianza para el Progreso de Mauricio Vila. Se podría entender entonces de que efectivamente Mauricio Vila, Zósimo Cárdenas, que son sus trabajadores estos serenos, representan a determinado grupo político, a Huanchupaico. ¿Cómo explicarnos de que los serenos del municipio que está a cargo de Zósimo Cárdenas estén trabajando para su aparentemente contendor? ¿Cómo entendemos? Estas imágenes justamente nos han proporcionado desde Pichanaki, que a propósito el último sábado fue el escenario donde, y miren ustedes, los serenos, seguramente el mismo candidato Zósimo Cárdenas estuvo haciéndole loas a Mauricio Vila. ¿Qué hay detrás de estos enroques, de estos negocios nada claros entre los políticos, o es que hay alguien que los digita? Y ese alguien podría ser, mencionan muchos, el gobernador, en vista de que su candidato, Javier Yauri, ni siquiera en las intenciones de votos aparece. ¿Cuál será, no? ¿Cuál será la realidad? Seguramente los días permitirán despejar este tipo de incógnitas. Bien, amigos, vamos a separarnos nuevamente por breves instantes nada más. Regresaremos enseguida con un tema verdaderamente polémico: la vacancia presidencial. Desde estos momentos, prácticamente el Perú estamos entrando en tensión y en una incertidumbre absoluta, porque se hacen cifras, matemáticamente se suman quiénes de los congresistas estarían justamente respaldando este pedido que ha sido aprobado en una moción. Con un análisis completo sobre el tema, regresaremos enseguida. El verdadero sentimiento de orgullo es sinónimo de plena satisfacción.
En la Universidad Peruana Los Andes sentimos ese orgullo porque formamos a los mejores. Orgullo de lograr profesionales que nunca se cansan por alcanzar sus objetivos. Universidad Peruana Los Andes. Admisión 25 de marzo. Inscríbete en Avenida Giraldes 231 Huancayo o en www.upla.edu.pe. Huancayo vibrará como nunca antes, porque será testigo por primera vez del gran festival de la cumbia peruana, con sus grandes voces que conquistaron los 5 continentes. Sábado 24 de marzo, en el local de los grandes eventos, Ritmo y Sabor de Palián, llegan por única vez juntos. La Universidad de la Cumbia. El agua más rica del Perú. Agua Marina, el agua más rica del Perú. Agua Marina, sí, Agua Marina. El ruiseñor de América, Tommy Rosado y su Internacional Pacífico. Te extraño, amor. La faraona de la cumbia, Marisol, y su orquesta, La Magia del Norte. El cantante más elegante de la cumbia amazónica, José Luis Arroyo, El Lobo y la Sociedad Privada. Sábado 24 de marzo, en el local Ritmo y Sabor de Palián. Esto no se volverá a repetir. Produce Corporación Ames. Venta de entradas, Rock and Pop Discotheque. Y comenzó el partido más importante de tu vida. El primer tiempo será difícil, pero poco a poco y con esfuerzo ganarás confianza. Tener suerte no está mal, pero nunca bajes la guardia. Aprovecha las oportunidades. Verás que con la ayuda de tu equipo, el partido saldrá adelante. El fútbol es como la chamba. Hay que sudarla para ganar. ¡Vamos Perú! ¡Estamos en el Mundial! En esta campaña escolar pide tu crédito rápido, con cuotas chiquitas y sin tanto papeleo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Las desigualdades sociales están arraigadas a nuestra realidad. ¿Cuándo verdaderamente lograremos, en cierta manera, equilibrar esta brecha enorme que divide a quienes son considerados los dueños del Perú y a quienes lamentablemente están en el otro extremo, aquellos que viven ni siquiera con 3 o 4 soles de ingreso, porque esa es la cruda realidad que se vive en las comunidades altoandinas? Y tal vez con justa razón, hace poco un congresista oficialista, no sé si fue un exabrupto, pero dijo de que los 850 soles que representa el sueldo mínimo legal es demasiado dinero para aquellos que están en la selva y en la sierra. Qué increíble. Mientras ellos... Bien, vamos con estas ilustraciones antes de pasar al tema de fondo. Soltamos las imágenes, por favor. Vaya, romperá finalmente este vidrio para, no sé, saldrá a imponer su figura y asumirá el cargo de presidente que constitucionalmente le corresponde siempre y cuando procediera la vacancia. Es la pregunta. Y es cierto, pues, demasiado grande el cargo, demasiado grande todo para Pedro Pablo Kuczynski, que en la actualidad aparentemente debe estar pasando una situación verdaderamente crítica. No es para menos, porque las cosas como que le han quedado muy, pero muy grande. Y
Con la pintura de Odebrecht se pretende justamente borrar este enorme forado, no solamente en el Perú, sino en gran parte de Latinoamérica, que ha generado precisamente esta estructura organizada para corromper a gran parte de los estadistas. Imágenes muy ilustrativas, imágenes que en cierta manera tienen mucho de humor, pero tienen bastante también de la realidad política de nuestro país. Vamos rápidamente con más. Y bien, ¿procede o no procede la vacancia? Es la pregunta que sin duda seguirá despejando el día en que todos vamos a ser testigos cuando en el hemiciclo o en el Parlamento se conozca los motivos y las razones del pedido que han planteado para ser debatido. Pero vamos a adelantarnos un poquito en el tema. La semana pasada se deslizó por ahí un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera donde Pedro Pablo Kuczynski había transferido a favor de su chofer y de otros empleados además ingentes cantidades de dinero. Y por ahí queparía la posibilidad de implicarlo, involucrarlo en un delito de lavado de activos, como están también tantos otros inmersos en el delito de lavado de activos. ¿Qué es un lavado de activos? Dinero proveniente de una estructura organizada como tenía Odebrecht, que entren a los partidos, ¿podría ser considerado como lavado de activos? Esa pregunta se la vamos a correr traslado al doctor Omar Llanos, quien está con nosotros, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Oscar. Nuevamente contento de estar en tu programa y bueno, pues compartir un tema importante también para que tome conocimiento de la colectividad de ese tema que hoy nos reúne. Perfecto. Cuando hablamos de lavado de activos, generalmente hablamos de dinero sucio, de dinero ilegal, y en este caso como que está generando ciertas confusiones. El lavado de activos, ¿dónde están inmersos los políticos, incluyéndose tal vez, si es que no se dé el caso, Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué entendemos por lavado de activos, doctor, en este contexto? Bueno, en este contexto específicamente nos encontramos dentro de los tres alcances que la doctrina y el Código Penal también, la Ley Especial de Lavado de Activos nos indica. El conjunto de operaciones o actos que tienen como destino ocultar o disfrazar el origen de un dinero que tiene la condición de ser ilícito y hacerlo pasar obviamente por lícito. Perfecto. Entonces, este dinero que venía de esta estructura de operaciones, obviamente es un dinero ilícito, llegaba al Perú y como que se ha querido blanquear, por ejemplo, con las famosas polladas, rifas, cenas. ¿Encaja esta figura de lavado de activos? Efectivamente, porque dentro de la trilogía que nosotros encontramos para poder hablar de los lavados de activos, tenemos en primer lugar los actos de conversión o transformación como punto número 1. Como segundo punto encontramos a los actos de ocultamiento y en tercer lugar encontramos a los actos de transporte. Las cenas, los cócteles específicamente, las rifas. Las rifas, hoy sabemos que han sido pues estrategias o de pronto cortinas para, entre comillas, poner de conocimiento a la colectividad de que se está recaudando un fondo. Sin embargo, podemos presumir y sospechar de que el fondo ya lo tenían y lo único que querían hacer era pues tapizar y maquillar el origen que ya de pronto lo tenían a través de estas actividades muy conocidas en nuestro país. Pero también como que resulta realizar fácil una imputación, debe ser bastante complejo realizar un trabajo de investigación, cosa que así no queden agujeros sueltos por ahí, porque los políticos, al igual que tantas otras personas que están inmersos seguramente en esto, son demasiado suspicaces para poder zafarse del mismo. Definitivamente hoy nos encontramos frente a un tema social, psicológico y político, por cuanto hoy estamos tergiversando o sacando más delitos a lo que de pronto ya la Fiscalía está investigando. Sin embargo, debemos de tener en cuenta, como también decía pues el jurista Dino Caro Coria, que la Fiscalía tiene una valla muy alta para poder asegurar y poder armar una teoría del caso en lavado de activos. Ahora, ¿qué tan difícil es justamente superar esa valla teniendo en cuenta de que
las cosas como que calzan, venía dinero, ellos prácticamente pretendían justificar con cócteles un tanto fantasmas, con rifas y tantas otras actividades, y además eso se complementa, por ejemplo, con los aportantes fantasmas, tantas personas a quienes se les inventó como aportantes, y muchos de ellos han dicho textualmente de que ni siquiera tienen vínculo con determinado grupo político. Nos encontramos frente a una falencia definitivamente legislativa. Hay una responsabilidad de quienes tienen la obligación de darnos las normas y hacerlas cumplir. El legislador hoy está en obligación, o ha estado en obligación, de pronto criminalizar este tipo de conductas respecto del financiamiento a los partidos políticos. Un tema que la Fiscalía hoy, por tener esos vacíos o deficiencias en nuestro decreto legislativo que ve específicamente el tema de los activos, lo va a tener que crear y lo va a tener que hacer. Una valla específica muy alta. Ahora, yendo al tema, ¿no? Si la Fiscalía lograse comprobar o acreditar o específicamente probar lo que dijo Jorge Barata, de que todos los representantes de las agrupaciones o partidos políticos recibieron dádivas o apoyos económicos, la pregunta, Oscar, que nos podríamos hacer esta noche es: ¿y cuál es el delito? El delito podría considerarse a una donación que se hizo a una persona que representaba en una oportunidad a un grupo político para que pueda o reelegirse o de pronto asumir un cargo importante. La respuesta es: no hay delito. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que las donaciones que recibían, lo único que podría acarrear sería una infracción o de pronto, entre comillas, un ilícito administrativo, porque éstas superarían las 60 UITs. ¿Y cuál es la penalidad? De 10 a 30 veces más de lo que ellos habrían recibido por encima de lo que la ley exige. Entonces, delito no hay. Entonces, si contemplamos, obviamente desde el punto de vista legal, este tipo de aportes, con mayor razón deben estar saltando en un pie aquellos grupos que han estado en contienda y nunca han llegado a ser gobierno. Efectivamente. Y la pregunta también es que el derecho en el tiempo tiene que acogerse a el momento, el lugar donde probablemente se hubieran realizado estos ilícitos. Un funcionario público, una persona que se va a reelegir y el donante que tiene interés con su administración para que de pronto le pueda favorecer, tenemos una sospecha de, por ejemplo, un tema de colusión, entre otros delitos. Entonces, ¿ante qué situación estamos? ¿Por qué nos estamos distrayendo absolutamente todos? No solamente periodistas, abogados, sino todos. ¿Esto es un show mediático? ¿Es una cortina de humo? Nos estamos dejando llevar por la inteligencia emocional y no racional. Por cuanto al estar a puertas de una campaña electoral, obviamente pues, ¿qué estamos haciendo? Es de pronto ensuciar o enlodar a determinados partidos políticos para que, entre comillas, salgan outsiders o de pronto salvadores de esta situación. Y si nos damos cuenta, hoy en día incluso los candidatos que están por salir y asumir las candidaturas a las presidencias también tienen cierto vínculo con los partidos que hoy se encuentran involucrados en este tema. ¿Qué tal situación tan crítica? Entonces, ¿por qué inflar demasiado las cosas cuando en el fondo estamos simplemente viendo globos inflados? Y lo curioso es que la Fiscalía también, entre comillas, se carga una nueva responsabilidad más de querer probar el delito de lavado de activos en los funcionarios cuando estos tenían la condición de candidato. Distinta sería la figura que hubiesen recibido la donación en ejercicio de su función. Entonces, tener una carga más para poder demostrar el tema del lavado de activos en nuestro país realmente es difícil, por cuanto ya incluso la Corte Suprema ha señalado la línea directriz que se tiene que seguir para poder encontrarnos en un tema de lavado de activos. Ahora entendemos por qué la tranquilidad de todos los que están inmersos en este delito, que es grave, es cierto, pero lo toman con una tranquilidad única y además se dilata tanto las investigaciones y parece que nunca va a llegar finalmente algún tipo de sanción ejemplar como demanda la ciudadanía. Efectivamente, las teorías y lo que proponen los fiscales se van a caer por cuanto también no observan lo que ya de pronto la Corte Suprema ha advertido respecto de indicarnos cuándo nos encontramos frente a un tema de lavado de activos. El primero de ellos es acreditar, por ejemplo, que el dinero recibido haya tenido un origen ilícito. Y la segunda característica que nos dice la Corte Suprema es que quien recibe el dinero, el funcionario o el intermediario,
en la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? Los intermediarios, dice, mínimamente conozcan o tengan la sospecha de que sea ilícito. Ahora la pregunta sería, ¿cómo saber tú que lo que tú recibes como donación tiene el carácter ilícito? Es un tremendo trabajo. Peor aún cuando era una empresa transnacional, obviamente tenía sus intereses, por sus intereses financiaba campañas electorales y además determinaban montos millonarios para los candidatos que están justamente con aspiraciones y prácticamente seguros de ganar en primera o en segunda vuelta. ¿Qué va a pasar si ellos definitivamente van a sostener lo que en cierta manera dice la ley y lo que en cierta manera usted ahora nos está versando? Finalmente, como que todos nos vamos a quedar con ese sabor amargo de querer haber alcanzado justicia, pero al mismo tiempo una defraudación porque imperaría la impunidad. Definitivamente sí. Si es que esto prosperaría, la Fiscalía tendría pues que hacer un trabajo pues de cirujano para poder adecuar los hechos al tipo penal, que como le dijimos hace unas semanas anteriores es el tema de la tipificación, y sobre todo pues acreditar específicamente a través de hechos que se cumplan estos dos requisitos que acabamos de señalar. Si la Fiscalía no logra acreditar que en primer lugar el origen o el dinero es ilícito, se va a caer el caso, y en segundo lugar que quienes hayan recibido, hayan tenido la mínima sospecha de que sea ilícito. Es un tema un poco complicado. Bastante complicado. Además, hace poco nomás nosotros hemos salido en el ámbito regional de un tema parecido. Claro, mediáticamente se decía, sí, sus testaferros han construido determinados edificios, son dueños de grifos, son dueños de tantas cosas, pero hay que probarlo. Finalmente, eso es lo que debería valorarse y además en eso se debería sustentar una investigación. Definitivamente nos encontramos frente a una cantidad de cualidades y condiciones y delitos que se atribuyen a todos nuestros políticos, pero son solo eso, son solo hechos, son solo dichos, sin embargo no hay nada todavía probado. ¿Cuánta irresponsabilidad contribuye algunos medios de comunicación justamente al tratar de incendiar la pradera con tantas opiniones que vienen de ciertos intereses, por supuesto, para poder hacer leña del árbol caído? Efectivamente, muchas personas se van a aprovechar de esta circunstancia para decir tal partido político es indigno del voto que nos correspondería a nosotros por no ser como ellos. Ya nos encontramos casi a lo que bíblicamente pasaba, ¿no? Señor, perdóname por no ser como ellos, los fariseos. Sin embargo, hoy definitivamente pues estamos aprovechando esta coyuntura para que muchas personas puedan sacar pues provecho de esta, y bueno, lamentablemente pues lo que sí se tendría que pedir a la prensa y a todos los que estamos inmersos en este tema de los problemas sociales es que podamos hablar con objetividad y obviamente pues informarnos antes de alertar o de pronto pues asustar a una sociedad que de pronto pues ya está cansada de todo esto y lo único que hace es repetir cosas que de pronto no se dan. Si puedes dejar a veces los apasionamientos de lado, porque hay tanta gente que se apasiona con este tema y sin medir consecuencias ya ni siquiera se creen jueces, sino sentenciadores y mandan a la hoguera a determinados candidatos o grupos políticos. Muy bien, doctor, ha sido bastante ilustrativa su participación. Por eso hemos instituido este segmento. Queremos contribuir a la ciudadanía mínimamente para poder equilibrar un tanto las emociones y las opiniones. Muchísimas gracias, contento de estar acá y nos vemos la próxima semana. Muy bien, muchísimas gracias también, amigos. Nosotros nos vemos, pero dentro de breves instantes, nada más. Meses preparándote para este momento. Todos los detalles lo tenías pensado. No fue fácil, pero el resultado fue favorable. ¿Y mis útiles?
No te preocupes, nosotros te apoyamos. ¡Ganamos! Porque cuando tienes el mejor equipo, el partido sale adelante. El fútbol es como la chamba. Hay que sudarla para ganar. ¡Vamos, Perú! ¡Estamos en el Mundial! En esta campaña escolar, pide tu crédito rápido, con cuotas chiquitas y sin tanto papeleo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Tan cierto, no se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad, y en el caso específico de nuestro país no se puede gobernar con un 13 o 15% de respaldo que tiene el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Miren ustedes qué es lo que ha generado prácticamente esta debacle de un grupo político que aparentemente había llegado con amplia mayoría y amplio respaldo, y en tan poco tiempo se ha ido quedando prácticamente con ese 13 o 14% que lo respalda. Bien, vamos rápidamente, imaginariamente los invitamos a visitar el distrito de Pangoa, y resulta que hace poquito se realizó una reunión candente donde se debatió cómo es que se burla el gobierno regional de esa localidad al anunciar la construcción de un mega hospital cuando no hay un sol de presupuesto. Esto verdaderamente es un insulto a la inteligencia de la población, pero esta es su reacción. Todos nosotros nuestros presupuestos. ¿Quién nos ha amanecido haciendo un papelito, haciendo esto? ¿Para qué? ¿Para que vengan otras personas a llevarse fácilmente el dinero? ¿Fácilmente estar en grandes? No, por eso nos cuesta a nosotros, yo como trabajadora, también levanto mi voz. Y digo yo, primeramente, reunirnos todos nosotros como población y trabajadoras que somos. Nosotros. Después ya comunicar. ¿No? Entonces, ustedes en el eje también que requerimos, estamos con todos mis compañeros. Obviamente no es facilito reunirnos, no es fácil, doctor. No es fácil. Entonces, ¿qué pasa? Si no estamos, la mayor parte dicen, no hay foro, se posterga y nunca conversamos de nada. ¿Verdad? Nunca conversamos de nada. Yo creo que se pone hora y ya para la reunión, doctor, y poner a conocimiento a nuestro señor director que está de viaje, doctor. Yo creo que eso es lo más real y lo más viable, ¿verdad? Mediodía, después de las actividades, ya 12:30, ya 12:30. Por primera vez, las autoridades de la red de salud de esa localidad han sincerado los hechos. No hay presupuesto para poder ejecutar la emblemática obra. ¿Y todo por qué? Porque cierto charlatán fue y les dijo de que van a hacer un mega hospital. No hay dinero. ¿Con qué lo van a hacer? Y ni siquiera se ha comprometido inversión, y mucho menos se ha destinado algo para poder en cierta forma apaciguar los ánimos de la población. Vamos rápidamente con más noticias, y se conoció quién es finalmente el flamante decano del Colegio de Abogados tras una reñida, o no tan reñida, pero lo cierto es de que una fiesta democrática entre los hombres y mujeres de ley desarrollado precisamente el último sábado. A la lista ganadora, que tenemos los siguientes resultados. La lista número 3, encabezada por el doctor Elías Vilcabomán, ha alcanzado la cantidad de 1.523 votos, por favor, que constituyen el 58% de los votos válidos y votantes. La lista número 4, encabezada por el doctor Luis Alberto Poma Lagos, ha alcanzado la cantidad de 8.000. Perdón.
123 votos. El 31% de los votos válidos emitidos. Tenemos votos blancos 11, nulos 262. En total, en esta segunda vuelta han participado 2.619 colegas abogados, contando con las filiales de Tarma, Satipo y La Merced, que felizmente no ha generado ningún tipo de problemas. Contra todo pronóstico, ¿no? Todos creían que el contendor o el ganador iba a ser el señor Poma Lagos, sobre quien llovía tantos cuestionamientos, como por ejemplo las cuentas económicas nada claras, denunciadas de manera muy sospechosa, precisamente en vísperas de las elecciones. Han tenido 2 años para auditarlo e investigarlo, pero se dieron así las cosas y ahora se conocen los resultados oficiales. Como muy buenos abogados, nos imaginamos que tendrán que acatar la misma. Bien, vamos rápidamente con más informaciones y en las redes sociales hemos encontrado algo que verdaderamente nos queda un poquito, una desazón de la percepción de los gustos, identidades y regionalismos. Dice que toda la piedra que está colocada en esta remozada plaza, de remozada no tiene nada, del Parque Constitución, representa nuestra identidad porque es la piedra huanca, piedra de acá del valle, cuando parece que a este señor que va a declarar, no sé quién le contó este cuento chino. Bueno, un saludo a todos los huancaínos. Es una fecha tan importante para los de la ciudad incontrastable y agradezco la convocatoria que hace el alcalde y coincidentemente hoy se apertura la vista panorámica de la Plaza Constitución. Veo un enchape de piedras auténticas de la zona, que eso es bueno resaltar, no traer cosas extranjerizadas, sino ver cosas idénticas, que es parte de nuestra tradición, de nuestro suelo, de nuestra tierra. Muy contento por ver esta obra. También tenemos el mármol en Junín. Claro, hay una parte con mármol y eso debe saber, hay que mostrarlo. Entonces, ¿qué tengo que ver yo con losetas venecianas que se han rajado por todo lado? Acá no está Italia, acá hay Huancayo, acá hay identidad, acá está el mármol, acá están las piedras. Vaya, cuando se le hace ese tipo de preguntas complacientes, claro, pues él se despacha. Dice que las piedras que han colocado son auténticas, genuinas de las canteras de la región Junín. Mentira, todas han sido traídas de las canteras de Arequipa, extranjeras, porque ellos son bien regionalistas y dicen que son la República de Arequipa. Menciono otro tema. Bueno, la pregunta un tanto incauta, ¿no? De que, bueno, también vemos mármol. Lo cierto es que en ninguna parte se aprecia el mármol travertino que se produce precisamente en el Instituto de Mármol, que lo fomenta y lo regenta el gobierno regional de Junín, y su sede está en el distrito de Sicaya. ¿A quién se pretende engañar con estas pamplinadas, con estas cantinfladas que vertió este señor? La verdad no entendemos. Lo cierto es de que hay un espíritu de cuerpo, como son de Junín Sostenible, que se van a jalar la oreja entre ellos, pues así esté obrando de muy mala fe parte de lo que serían sus correligionarios. Esto definitivamente queda para el juzgamiento de la población. Y con esto queremos en cierta manera exhortar a usted, amigo y amiga que nos ven a través de Exitosa y a través de Me Importa un Camino. Estamos en un proceso electoral y mínimamente tratemos de ser sensatos y cautos a quien se da el respaldo electoral. No elijan a estos improvisados que nos han dado muestras de que no tienen ni idea de lo que es hacer gobierno. No den sus votos a aquellos oportunistas que lo único que hacen es buscar poder y su bienestar económico. Sean ciudadanos conscientes. Si usted conoce, por ejemplo, a un vecino ejemplar, disciplinado, aquel que siquiera un día a la semana sale a barrer, aunque sea la vereda de su casa, ese hombre o esa mujer sí tiene capacidad y tiene autoridad. Propongamos a ellos, propongamos a los que verdaderamente demuestran algo de decencia. A ellos hay que incentivarles a que se metan en actividades políticas, no a estos que lo único que han hecho es, hablando en cristiano, han hecho es robar.
y han robado para beneficio personal. No, ni siquiera han traído algo para beneficio colectivo. Bien, muy gentiles a cada uno de ustedes. Mañana nos reencontraremos a las 9 en punto aquí en Me Importa un Camino. Que tengan muy buenas noches.